Este mensaje, este es el cuarto ay. Es el cuarto ay, como nos enseñó el pastor Cristian la semana pasada, ¿verdad? Habían tres que estaban previos, según lo relata Mateo, el Evangelio según Mateo. Y, permítanme entonces, voy a sacar acá. Y ahora este es el cuarto ay. ¿A qué ay nos referimos? De todos estos ayes, nos referimos al cuarto ay en el cual nuestro Señor Jesucristo ya, ahora Él toma la iniciativa y Él comienza a declarar públicamente en ese lugar del templo, entendemos que por allí cerca del pórtico de Salomón probablemente, o en el templo, en alguna de las inmediaciones de toda esta explanada donde estaba erigido todo este edificio, que era para glorificar al Señor, después de haber recibido todas las preguntas de parte de los fariseos, de parte de los escribas, de parte de los herodianos, de parte de los saduceos, de todos aquellos, haciéndoles preguntas al Señor y preguntas capciosas, preguntas maliciosas, preguntas para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la figura es más o menos similar, pero de vuelta. Es decir, una vez que nuestro Señor Jesucristo le explica a ellos mismos y a toda la gente que está ahí escuchando, ahora el Señor gira su mirada, figurativamente, y se dirige a estos hombres, fariseos y saduceos, para acusarlos. Me parece a mí entender que después de esto ya cambió drásticamente la situación, y tanto fue los movimientos de Satanás y obviamente los corazones duros de estos hombres que ya en 2 días siguientes, porque este es el día martes todavía, en 2 días siguientes, ya nuestro Señor Jesucristo iba a comparecer ante el sumo sacerdote y ante el Sanedrín, iba a ser apresado. Entonces, en este capítulo, es el capítulo 23, en el cual nuestro Señor Jesucristo presenta otros 8 ayes respecto de esta conducta que están haciendo y de la incredulidad de los fariseos. Dice la palabra del Señor, versículos 16 al 22, «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Dios sea bendito. Si usted toma solo este pasaje, ¿verdad?, sin conocer contexto, sin conocer Biblia, sin conocer la palabra de Dios, sin haber leído quizás mucho más, usted va a decir, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Verdad? Algo más o menos. Pero si usted recuerda el mensaje de la semana pasada, cuando Cristian nos enseñaba, hablaba acerca de todas estas conductas que los fariseos y escribas en particular ocultaban y transgredían. Sin ir más lejos, en el pasaje, en el versículo anterior, si usted recuerda bien, y este es el nexo, dice el versículo 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos». El tercer ay dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito», es decir, para buscar una persona, para hacer una persona que se convierta a la religión, que se convierta, entre comillas, a la religión judía, en este caso, que se haga un seguidor y un observador de los ritos y de las costumbres de los judíos. Dice, «Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Mire qué fuerte la acusación. Es decir, y eso no es extraño respecto de lo que ocurre hoy en día. Hay muchos grupos autodenominados iglesias que no son la iglesia del Señor, que lo que hacen es captar gente, unir sus prosélitos, traer, incluso hasta tienen una campaña entre ellos mismos de que si traen más gente van a ser, según ellos, más espirituales o van a tener mayor puntos, ¿verdad? Van a tener estos puntos que usted tiene para ir al supermercado o alguna cosa, y lo digo de una manera sarcástica,
Porque están trayendo personas no para que conozcan a Cristo, sino que para que se unan al grupo sencillamente. Si nosotros como iglesia fuésemos una iglesia que buscamos la forma, quizás atractiva para el mundo y todo eso, para que la gente venga a la iglesia sin que conozca a Cristo, hermanos, somos dignos de misericordia o de conmiseración, porque estamos haciendo el trabajo del enemigo, estamos haciendo el trabajo de Satanás. Al contrario, el Señor quiere que la iglesia de Dios hoy en día traiga personas para que conozcan a Cristo. Es más, que las personas que lleguen a la iglesia son personas que hayan conocido al Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Y en ese tiempo, los judíos, en particular el pueblo de Israel, pero muy especialmente los judíos, tenían la tarea de comunicar a Jehová su Dios, ¿verdad?, al resto de las naciones. Y cuando esas personas creían en el Dios de los israelitas, entonces esas personas se hacían prosélitos. No obstante, aquí no les enseñaban la verdad. Y prueba es el pasaje que acabamos de leer nosotros. Es decir, cómo los judíos estaban enseñando el tema de los juramentos. Cómo estaban completamente extraviados de la verdad para engañar a estas personas, para que estas personas pensaran que estaban haciendo lo correcto cuando definitivamente iban camino al infierno. Es decir, ya estaban camino al infierno sin conocer a Jehová su Dios, sino que ahora no tenían ninguna posibilidad de conocer a Dios precisamente por el mensaje que ellos enseñaban, por la enseñanza que ellos tenían, escribas y fariseos. Y nuestro Señor Jesucristo no tuvo ningún problema en este sentido en acusarlos, en decirles lo que ellos eran. Este mensaje es el cuarto ay, extraviarse de la verdad. Si bien es cierto, toma los juramentos y usted podría pensar esto es por los juramentos, sino que es una forma que utilizan ellos, en este caso los judíos, para desviar y extraviar de la verdad a las personas. El resultado de ellos era que ellos estaban convencidos que sí estaban en la verdad. Y eso es ridículo. Es tremendamente terrible que usted lo tengan engañado durante mucho tiempo. Pero utiliza otra palabra, que utilizaba la palabra anterior, que era la palabra hipócrita. ¿Recuerda usted? Ellos eran hipócritas porque ahora dice que son ciegos. En este mensaje vamos a ver por qué estaban ellos extraviados de la verdad y extraviaban a los demás de la verdad por la enseñanza que ellos tenían de jurar por el templo, en primer lugar, versículos 16 y 17, después versículos 18 y 19 por jurar por el altar, cómo distorsionaban la enseñanza de cómo era el juramento por el altar, y vamos a ver la explicación del Señor, versículos 20 y 22, cómo el Señor lo explica, cómo lo da a conocer. Hoy en día, hablar de la palabra jurar, para algunas personas es común, pero para otras personas es extraño. Si usted toma recuerdo de cada vez que ha habido cambios de mando en nuestro país, siempre le dicen a la persona que se pone la banda presidencial, le dicen, juráis o prometéis, ¿verdad? ¿Recuerda usted? Cumplir fielmente la Constitución y las leyes y todo. Bien. Bueno, eso mismo le hacen a los congresistas. Cada persona que toma un cargo público le hacen jurar o le preguntan si está dispuesto a prometer o jurar, si va a cumplir lo que va a hacer. ¿Por qué la gente utiliza un juramento? Porque parece que no les basta la palabra de la persona, ¿no? Porque si uno le pregunta, ¿usted está dispuesto a someterse a las leyes del país? Sí, correcto. ¿Pero usted jura que lo va a hacer? Parece que toma una mayor connotación, ¿o no? De hecho es así, porque vamos a ver lo que significa, lo que tiene que ver el significado de jurar. No sé si los convencionales habrán jurado, ¿verdad? Cumplir la Constitución. Nosotros los que hemos tenido la bendición de ser profesionales también, al término de la carrera, juramos cumplir profesionalmente para el progreso, para el beneficio del país, etc. Todos juramos. Los abogados, los ingenieros, los profesores, todos juran. O prometen en ese sentido. Algunas personas tienen algunas aprehensiones respecto de jurar y no juran, sino que prometen. Y eso está correcto, eso está bien. Pero bien, vamos a ver lo que significa en ese tiempo lo que era jurar por el templo. Dice la palabra del Señor acá, versículos 16 y 17. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís,
Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué es lo que estaban enseñando acá los judíos? Miren, ustedes que son nuestros prosélitos, e incluso a los estudiantes, a los prospectos, a los que venían a continuación, antes de cumplir los 30 años, ellos tenían que estar bien preparados, todos los que iban a ser fariseos, les enseñaban, si ustedes van a jurar, si ustedes juran, esto es lo que el Señor Jesucristo les dice, fíjense bien, si ustedes juran por el templo, ya no importa, no es nada, no se preocupen, no va a pasar nada si no cumplen, ¿entienden? No va a pasar nada si no cumplen. Pero si ustedes juran por el oro del templo, entonces ustedes tienen la obligación de cumplir. Eso es lo que enseñaban los fariseos y los escribas. Ahí estaban los dos grupos muy. No olvide usted que los escribas eran los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, aquellos que enseñaban técnicamente y los que aplicaban la enseñanza eran los fariseos. Ahora bien, vamos a ir desglosando esto de alguna forma para ir un poquitito entendiendo por qué el Señor consideraba tan grave esta situación que Él los acusó en público a los fariseos. Es una acusación seria, tan seria que el Señor les dijo guías ciegos. No sé si usted alguna vez se ha subido a un vehículo. ¿Se acuerda que en una oportunidad había un chofer de un bus interprovincial que mostraba las imágenes, que el chofer iba conduciendo, pero mientras iba conduciendo estaba con la bandeja de comida sobre el volante? Entonces él iba comiendo e iba conduciendo. ¿Usted qué habría hecho si usted hubiese sido pasajero? Se pone a hablar, le dice algo, se baja, reclama. ¿Y qué habría hecho? Pregunta, si usted supiera que esta persona va a hacer eso, ¿se subiría al bus? Ciegos. Ahora, si esta persona se pone una venda conduciendo, es inaceptable, ¿verdad? Hasta es irrisorio que yo presente una ilustración de ese tipo. Bueno, pero esto era. Es decir, estos hombres iban conduciendo su vida, iban conduciendo la supuesta adoración de Dios e iban llevando miles de personas detrás de ellos y todos los demás iban detrás de ellos. No solamente eran guías ciegos, sino que además eran guías de ciegos. Imagínense la combinación. Una persona que tiene una esperanza en alguien, lo que espera es que la persona pueda ver, que la persona sepa la verdad y que la persona enseñe genuinamente la verdad. Esa es una de las razones, y lo digo con mucha humildad, en que nosotros también tenemos la obligación, el deber como iglesia, de orar para que el Señor saque obreros para la mies del Señor, para que pueda enseñar a aquellas personas que están ciegas. Y nosotros no seamos ciegos, sino que seamos personas que realmente podemos ver las Escrituras. El proceso del proselitismo se enseñaba de los judíos a los nuevos convertidos, de alguna manera. Si nos remitimos a la Escritura, miren, veamos en la Escritura cómo el Señor consideraba el tema de jurar. Ya vamos a explicar más en detalle. Deuteronomio 6:13, por favor. Observe Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Cuando el Señor entregó los 10 mandamientos y una serie de otras leyes, ¿qué fue lo que dijo respecto al juramento? Aquí, en 6:13, ¿qué es lo que dice? Que solo por el Señor jurarás, ¿sí? No dice jurarás por tu papá, por tu mamá, no dice eso. Jurarás por tu amigo. Lo dice, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Si has de jurar, lo vas a hacer por su nombre. Eso lo dijo al pueblo de Israel, ¿cierto? Ahora, miren, en Deuteronomio 10:20 es interesante porque alarga otro, pone otra cláusula. Dice, Deuteronomio 10:20, dice, a Jehová tu Dios temerás. Primera cosa. Segundo,
A Él solo servirás. Tercero, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Por tanto, el Señor lo que estaba diciendo, si tú has de comprometer tu palabra a lo sumo, a lo máximo, porque realmente tú vas a emprender un trabajo, porque realmente alguien te pregunta, o tú vas a dar tu palabra fehacientemente, de lo cual no va a quedar duda de que tú vas a cumplir, entonces lo harás por Dios. No lo harás por otra cosa. Ya hay una diferencia respecto de lo que los fariseos estaban enseñando. No, puedes hacerlo por el templo, puedes hacerlo por el altar, puedes hacerlo por las ofrendas, puedes hacerlo por el oro, puedes hacerlo por otras cosas. Es interesante. Aunque había una situación difícil para los judíos, que ellos no querían tomar su nombre en vano, como acaba de decir nuestra hermana Nicole, ¿verdad? Dice en Éxodo 27, el Señor consideraba gravísimo el hecho de tomar su nombre y hacerlo en vano. Dice Éxodo 20, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por lo tanto, si una persona juraba por Dios, en este caso por Jehová, el nombre particular que él tiene, que significa el autoexistente, el siempre existente, el que tiene existencia por sí mismo, si uno juraba por él y no cumplía, el Señor lo consideraba un perjuro y un culpable. Era culpable, no cumplía. Entonces, aparte de que los judíos tenían temor de no decir su nombre en vano, porque ellos no decían la palabra Yahvé o Jehová, no decían el tetragranatón, no lo decían, porque ellos no querían decir su nombre en vano, menos juraban por Dios. Lo juro por el Señor, no, tampoco lo hacían por eso. Por lo tanto, ellos pensaban que al no hacerlo, quedaban exentos de la obligación de cumplir. ¿Me explico? Y eso era lo que se enseñaba, y lo enseñaban a las nuevas generaciones. Además, el Señor había establecido una prohibición de jurar falsamente. En Levítico 19:12 dice, 19:12 Levítico: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es decir, más encima, ni se te ocurra pensar que nunca vas a cumplir y aún así juras por mí. ¿Usted alguna vez ha hecho una promesa que sabe que no va a cumplir? Dice, bueno, haré mi mejor esfuerzo, pero yo sé que no llego. ¿Ha hecho eso, no? Por eso, nosotros los hijos de Dios siempre decimos, y para todas las cosas, y es lo que hemos aprendido en esta empresa de Perquento, ¿verdad? Con el pastor Cristian, siempre lo que hemos aprendido, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere, siempre, hermano querido, ponga si Dios quiere delante, después de que usted ha hecho todo su esfuerzo, que usted ha comprometido su palabra, si Dios quiere. No es que se esté dando un resguardo, es porque usted no sabe lo que va a suceder. No sabe. Usted puede prometer cosas o puede jurar cosas por cosas que usted realmente tiene todo bajo control. Pero hay otras cosas por las cuales usted va a comprometer su palabra con juramento santo al Altísimo, cuando no tiene idea de lo que va a pasar. Aún así, aunque tenga todas las cosas bajo control, bajo su control, es altamente peligroso, ¿verdad? Estar absolutamente seguro que lo voy a hacer, porque el Señor puede mover el escenario, puede quitar algo de lo que tenemos, alguna situación, y uno va a estar y después usted tiene incapacidad de hacerlo. Porque el Señor quiere su corazón. Usted realmente está hablando de una manera honesta. Pero específicamente estamos hablando aquí del juramento, cuando uno pone a Dios de testigo. Y eso es lo que significa efectivamente el juramento. El juramento, si usted lo puede ver incluso en la Real Academia, es poner a Dios de testigo, en este caso. Es decir, cuando usted dice, yo juro que realmente voy a cumplir, yo pongo a testigo de Dios. No sé si eso ha podido suceder en nuestra vida, o si alguna vez hemos comprometido nuestra palabra para que efectivamente las personas crean que nosotros vamos a hacer eso, y usted, en el andar, en el camino, usted se da cuenta que no va a poder, que no va a llegar. Para el caso de la enseñanza y práctica que acusa el Señor Jesucristo de ellos, es el hecho de que consideraban como válido hacer juramentos, pero con obligación cuando se trataba del oro del templo, y no solamente del templo. Volvamos al pasaje.
El pasaje dice, hay de vosotros guías ciegos, versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces, nuevamente, no están diciendo los fariseos y los escribas, hay que jurar por Dios, o en el nombre de Dios, como lo dice el Antiguo Testamento. Es muy extraño, hermanos, porque ellos conocían todo el Antiguo Testamento, conocen todas las Escrituras. Es muy extraño que uno pueda escuchar gente en esa enseñanza. Y obviamente a lo largo de la historia de nuestro Señor Jesucristo no se ve a los fariseos y a los escribas que están enseñando eso, pero el Señor Jesucristo lo denuncia. Seguramente él estuvo en la escuela, ¿no? Y él supo lo que le enseñaban. No olvide que él fue un niño que fue creciendo, que fue aprendiendo el lenguaje, a escribir y todas las cosas. Aunque es Dios omnisciente y omnipotente, él en su calidad de niño fue aprendió a hablar. Los escribas y fariseos, a pesar de que para ellos el templo era tan preciado, tanto que en una ocasión, recuerdo que les comenté, según el historiador Justo González, se armó una tremenda revuelta, como diría Lucas, una revuelta no pequeña, ¿verdad? Una revuelta no pequeña en Judea cuando Herodes el Grande puso el águila del Imperio Romano en el templo. Quedó en escoba. Y ahí Herodes tuvo que matar a mucha gente de los judíos. Antes, obviamente, del tiempo de Jesucristo. Ellos eran tan celosos del templo y prácticamente tenían una adoración del templo, pero aún así, la enseñanza que ellos decían respecto del juramento no era por el templo, que era lo máximo que ellos tenían, sino que era por el oro del templo. ¿Podemos ver eso? ¿Cómo realmente la enseñanza se va desvirtuando? ¿Cómo se va cambiando? Cuando usted pone otra cosa por sobre el Señor, no le quepa duda que toda su vida, tarde o temprano, se va a ir chocando, se va a ir desviando, porque usted ha puesto algo que es más importante que Dios en su vida. Y esto fue lo que pasó. Ellos consideraban que el oro del templo era más importante que el templo. Por lo tanto, si tú juras por el templo, no hay problema, no tienes la obligación de cumplir, aunque hayas dicho que has jurado y que lo vas a cumplir. No tienes la obligación. Pero, si juras por el oro del templo, eres deudor. Es decir, tienes la obligación de cumplir. Entonces, ¿cómo sucedía este mecanismo de que ellos metían esto en la mente de las personas? Entonces, las personas que eran nuevas, que eran prosélitos, o que incluso eran los estudiantes, aquellos que iban creciendo de un hogar judío, estaban aprendiendo, ellos empezaban a pensar qué era lo más importante, el templo o el oro. En realidad, el oro es más importante, ¿es por su valor intrínseco, por ser oro, por ser dinero, o por el valor que tiene el templo del Señor? Y ahí estaba la disyuntiva. Entonces, ellos enseñaban lo siguiente. Ellos decían, su argumento, ellos arguían de que en el templo habían objetos que no eran directamente para el servicio de Dios. Ese era su argumento. Pero también decían, por tanto no tiene importancia, en cambio el oro sí era directo en servicio de Dios. ¿Por qué? Porque eran ofrendas que se entregaban a Dios, por lo tanto eran propiedad de Dios. Es como decir, ¿verdad? No se toque la ofrenda, ¿verdad? Porque eso es de Dios, es propiedad de Dios. Entonces es más importante la ofrenda que el canastito mismo. ¿Me explico, no? Eso era lo que ellos decían. El templo no es lo más importante es la ofrenda, porque cuando uno llega como prosélito, es como usted cree en Jehová, le dice, entonces usted entrega esa ofrenda, ese oro, entonces eso ya es propiedad de Dios. Por lo tanto, por esa razón, el oro es más importante que el templo. Por esa razón, cuando usted jura por el oro, entonces usted tiene que cumplir, es deudor, está obligado a cumplir, pero no así por el templo. ¿Se da cuenta cómo se tergiversa la palabra del Señor? ¿Cómo lo cambiamos? Entonces, Jesús allí, como decimos en buen chileno, no se guardó nada y se lo dijo. Ustedes hacen esto. Hacen a las personas doblemente esclavos, en este caso, del infierno. Doblemente los hacen los hijos del infierno. Mateo 21, del 12 al 13. Miren lo que dice la palabra del Señor.
Y entró Jesús en el templo. Recuerda cuando veníamos, ya había comenzado la última semana, la semana en la cual nuestro Señor Jesucristo iba a ser ya certificado, esta semana que está viviendo. Mateo 21 dice 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué el Señor tuvo que purificar el templo? Porque todo lo que había allí era del Señor. Porque el templo es la casa del Señor. Estamos hablando del templo de Jerusalén, ¿sí? De ahí vamos a hacer el puente hacia nosotros, hacia este tiempo. Por supuesto que los escribas y fariseos perseguían un beneficio personal, que era el de plantar en la mente de las gentes que el oro era más importante que el templo, haciendo que las personas dieran grandes ofrendas al templo, en realidad que era para ellos. Ahora bien, cuando cito este pasaje, el Señor Jesucristo dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Es mi casa. No se puede hacer cualquier cosa en mi casa. Por tanto, el Señor consideró que era más importante el templo, ¿no? Era su casa. Y por ende, todo lo que estaba dentro del templo sí tiene importancia, es importante, pero esa es la casa del Señor. Ahora bien, la palabra templo que está allí, y aquí no pude evitar meterme un poquitito más en profundo a ver si aparece algo que nos pueda dar un poco más de luz. Esta palabra que aparece en el griego es la palabra naos, la que se traduce como templo. Pero ¿saben? También se traduce de dos formas. Se traduce como santuario y en otras versiones aparece como habitación divina. Habitación divina. Este es el santuario. Es decir, cuando los judíos hablaban del templo, obviamente estaban hablando de algo hecho a mano, una situación. Sin embargo, para Dios lo consideraba que era su santuario, que era su habitación divina. Así incluso es como está en el mismo pensamiento de los judíos. Entonces resulta muy extraño, hermanos, muy extraño cómo entonces ellos, teniendo el Antiguo Testamento, teniendo la instrucción de parte de Dios, cómo teniendo a los profetas en el Antiguo Testamento, cómo entonces decían esta enseñanza. Entonces Jesús replicó y dice: insensatos, versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y ahí el Señor se la da duro y se lo dice de esta manera: miren, ustedes están tremendamente equivocados, ustedes están ciegos, porque ustedes no han aprendido que cuando uno entrega una ofrenda, si bien es cierto, es del Señor, es de Dios, es el templo el que santifica al oro. ¿Y cómo es posible que sea el templo el que santifique al oro? Porque Dios habita allí. Porque Él es el que santifica. Él es el que lo hace. Jesús lo está diciendo. Jesús lo ha manifestado. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? El templo era el lugar donde Dios se manifestaba. El santuario y el lugar santísimo era donde se hacía la expiación de los pecados del pueblo. Era la morada permanente de Dios en medio del pueblo. ¿Recuerda usted que el Señor desde el tabernáculo estableció, antes de que se construyera el templo por Salomón, había un lugar santo y un lugar santísimo? En ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Estaba allí. Siempre estaba. Bueno, en todo el templo en general. Estamos hablando de que Dios es omnisciente, está en todas partes. Pero la presencia misma de Dios se materializaba en ese lugar en el cual estaba el propiciatorio. Por lo tanto, cada vez que el sumo sacerdote entraba en ese lugar para hacer la expiación por el pueblo, y cuando digo de expiación estoy hablando del cubrimiento de pecados, porque era un sacrificio que tenía que hacerse todos los años y era imperfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegara el verdadero Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Hasta ese momento una expiación, y el concepto de expiación usado en ese tiempo era de cubrimiento. Los pecados quedaban cubiertos, no quedaban quitados, porque tenía que pagarse para que quedaran quitados. ¿Y quién los pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Pero aún nuestro Señor Jesucristo se consideraba que la casa, que el templo era su propia casa. Y si Él decía que el templo era su propia casa, estaba diciendo que también Jehová era su casa, por lo tanto era el mismo Dios. Más blasfemo para los judíos.
Por tanto, no había nada mayor de valor que la morada de Dios que se manifestaba en su gloria. Por lo tanto, en la escala de valores de los judíos, ellos habían cambiado. No era tan importante el templo como para jurar por el templo, sino que era sí más importante para darle el valor al oro del templo. ¿Qué es lo que muestra esto, hermanos queridos? Que en la mente de los judíos estaban completamente trastocados los valores y la escala de valores para lo que es la santidad de Dios. Completamente trastocado. Cuando usted invierte los valores y a Dios lo pone en el primer lugar, pero compartido con algo, ya usted está idolatrando. Ya es un idólatra. Y ya poniendo a Dios al mismo lugar, en la misma calidad que otra situación de su propio interés, eso significa que usted tarde o temprano va a terminar desviándose, extraviándose. ¿Por qué razón? Porque va a considerar que eso es tan importante como lo de Dios. Y si es tan importante como lo de Dios, entonces yo le doy toda mi energía, le doy todo mi recurso, le doy todo mi pensamiento, todas mis decisiones van también para eso. Ni hablar si usted a Dios lo pone en segundo lugar. Ya llegando el Señor al segundo lugar, va a pasar al tercero, al cuarto, y ya se va a diluir de su corazón. Si usted es creyente, nunca va a desaparecer de su corazón, pero sí va a estar el Espíritu Santo conquistado en un lugar, va a estar triste, va a estar apagado, no va a poder obrar, no porque no sea poderoso, sino que porque usted no le va a dejar usar su propia vida para que otros conozcan a Cristo. Por eso el Señor tuvo que purificar el santuario, tuvo que mostrarles que ellos ya habían incurrido en el error de poner a Dios en segundo, en tercero y en cuarto lugar. Ahora los fariseos tenían otro tipo de enseñanza. Pero antes de eso, pensemos, hermanos queridos, pensemos. ¿Usted ha jurado? ¿Se ha comprometido su palabra en algo? ¿Usted juró cuando se casó, no? ¿O prometió? No, le prometí, no es tan grave. No, yo dije. ¿Usted juró cuando recibió su casa nueva y dijo, esta casa va a ser solo para la gloria de Dios? ¿Usted juró o quizás no juró, pero quizás prometió o quizás en su corazón dijo, este es mi hijo y este hijo yo lo voy a guiar todos los días de mi vida para el Señor? No sé si nos ponemos incómodos en pensar en todas las promesas que hemos hecho o en todas nuestras intenciones que hemos tenido. Para nosotros, y voy a adelantar un poco la conclusión, no necesitamos jurar para ser deudor de lo que dijimos. Tú sí seas sí, tú no seas no. Imagínense creyentes como nosotros, que entre hermanos, sí, yo me comprometo a orar por ti, pero ¿me lo juras? ¿Vas a orar por mí? Júramelo. ¿Se imagina, no? ¿Qué tipo de hermanos somos? ¿No? Júramelo y fírmalo, que tú vas a orar por mí. O a usted le basta que el hermano le diga, voy a orar por ti. Amén. Porque es un trabajo, porque es un gozo, porque es un aspecto entrañable de los hijos de Dios poder orar por una persona. Uno podrá decir, ¿y acaso él no puede estar directamente conmigo? Sí, puede estar. Pero yo quiero apoyarle, quiero ayudarle en oración, quiero estar con él en oración, quiero compartir en la situación que está viviendo, quiero gozarme en la alegría que está viviendo. Basta con su sí, hermano querido, por ahora, ¿sí? Basta con su sí. Pero si usted alguna vez ha jurado, hermano, claro, ha puesto a Dios de testigo y tiene que cumplirlo, tenemos que cumplirlo. Veamos, el segundo juramento que lleva a un extravío, en este caso, que hacen los judíos, la segunda enseñanza, versículos 18 y 19, dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Nuevamente, miren. Ya vimos el caso del templo y del oro. Ahora vamos a ver el caso del altar y de la ofrenda.
También decís, dice el Señor Jesucristo, le dice a los fariseos y a los escribas, mirándolos a los ojos, está el resto de las personas ahí escuchando, le dice, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. En otras palabras está diciendo lo siguiente, ustedes están enseñando, ustedes están adoctrinando a todos los prosélitos y a todos los nuevos futuros fariseos, aquellos que van a guiar a las personas que necesitan a Dios. Ustedes están diciendo, si alguno jura por el altar, bueno, si juran por el altar no tienen ningún problema, no tienen obligación de cumplir, y si cumplen, y si no cumplen, no hay problema, no están obligados, no han pecado. Pero ustedes dicen, están enseñando que si ustedes juran por la ofrenda que está sobre él, entonces el deudor, ustedes tienen la obligación de cumplir. ¿De qué altar nos estamos refiriendo? Cuando usted, si hubiese estado en ese tiempo, y usted le permitiesen entrar al templo, ¿verdad? Va a haber el atrio de las mujeres, el atrio que está al principio, y después viene el lugar santo. Después de la puerta de Nicanor, entra uno al lugar santo. En ese lugar santo, en lo primero que usted se encuentra es un altar. Un altar que se dibuja, lamento no traerse que se dibuja, ¿verdad? Que normalmente es como una especie de, perdonen la vulgaridad, como parrilla grande, ¿verdad? Es una especie que es un mueble inmenso hecho con madera de acacia y forrado en bronce, ¿verdad? Y que tiene un tremendo parrilla con 4 cuernos, uno en cada lado, y en ese se ponen las ofrendas. Cuando hablo de ofrenda, no estoy hablando de ofrenda de dinero, ¿sí? Estoy hablando de los animales que se ponen allí para que sean consumidos por la ofrenda, ya sea en el holocausto, la ofrenda de paz, para acercar a la persona al Señor. Entonces usted llegaba con un animalito porque tenía un asunto pendiente con el Señor y quedaba allí y se consumía, se quemaba. Ese era el altar al cual se hace referencia acá. Dígame que no fue fácil encontrarlo, de verdad. Me llevó varias horas de buscar, este es el altar, y hacía pruebas, contrapruebas, este dice todo, y empecé a buscar. Llegué a esa conclusión. Entonces, ¿qué decían las personas? ¿Qué enseñaban los judíos? Cuando tú juras, puedes jurar por el altar en el cual se deposita el animalito, se deposita la ofrenda en la cual se va a hacer esta entrega al Señor, ya sea el holocausto o la ofrenda. El holocausto es cuando se quemaba completamente la ofrenda. Cuando tú juras, dice, por ese altar no hay problema, no pasa nada, puedes no cumplir. Pero si tú juras por lo que se pone allí, porque esa es la ofrenda, tú estás entregando una ofrenda, al igual que el oro, tú estás entregando algo de ti para que sean perdonados, para que sean expiados, para que sean limpiados los pecados, tú estás entregando, eso es lo que tiene valor. Por tanto, si tú juras por la ofrenda, es decir, por el animalito, entonces tú tienes la obligación de cumplir, eres deudor. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que ellos estaban enseñando. Entonces, la enseñanza de los judíos, en otras palabras, de otra forma, dice, si juras por el altar no pasa nada, pero si juras por la ofrenda del altar tienes la obligación de cumplir. Mi pregunta, nuevamente, ¿acaso cuando uno decía algo no está comprometiéndose con su propia palabra? Y ese es el asunto. Usted no necesita, y vuelvo a adelantar, no necesita decir, te lo juro por Dios, de que es así, tal como te lo estoy diciendo, tal como es mi afirmación, para que su hermano le crea. A menos que usted tenga un tremendo historial, ¿verdad? De alguna manera, en una situación que diga, ya, ok, pero déjame verlo. Okay. Pero si usted está diciendo, está empeñando su palabra, en ese sentido usted debe saber de que debe tener tal historia, tal respaldo de su testimonio, de que su palabra tenga que por sí sola acreditar de que usted está diciendo la verdad. Y no que otros le tengan que decir que está jurando. La enseñanza de ellos consistía en diferenciar, note bien, ellos diferenciaban el altar con lo que se ponía en el altar. Hacían diferencia, ¿sí? Usted lo puede ver, si usted jura por el altar o si jura por la ofrenda. Para ellos revestía de mayor valor la ofrenda que el propio altar, ¿sí? ¿Estamos claros?
Estamos haciendo un repaso. De hecho, para ellos el altar no tenía ningún valor. Era una parrilla para ellos. Y dicen, pero sí lo tenía la ofrenda que se quemaba en él. Ahora bien, cuando hablamos de altar, y esto es una de las cosas que más me aclaró cuando estuve, en este caso, estudiando, la palabra altar que se utiliza acá, tusiasterion, ya lo dije, se traduce como lugar de sacrificio. Lugar de sacrificio. Esa es la palabra, altar, lugar de sacrificio. Por lo tanto, no es el altar donde la viuda depositó, no, este es el lugar donde se hacía el sacrificio. Lugar de sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Versículo 19. Miren cómo les enseña con esta réplica. Le dice, necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El Señor le pone en entredicho lo que ellos han estado enseñando durante muchos años. Y le dice, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque ellos pensaban que el altar no tenía ningún valor, pues lo más importante y lo único importante era la ofrenda. Pero el Señor está diciendo otra cosa, está enseñando algo tremendamente importante, una verdad espiritual que muchos hoy en día no lo sabíamos, que era el altar el que santificaba la ofrenda. Para algunos era una parrilla, para otros era un mueble, para otros era simplemente donde se hacía el fuego, el fogón, nada más que eso. Pero para Dios era justamente el elemento que santificaba la ofrenda. Eso es lo que está diciendo Jesús. Miren, Éxodo 29, 36 y 37. Si usted leyó Éxodo, le animo a que lo vuelva a leer. Éxodo 29, 36 y 37. Miren lo que dice. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Es decir, Dios le está diciendo al sumo sacerdote y a los sacerdotes que iban a estar ahí, recibiendo las ofrendas de los judíos que iban a entrar, a quedar en paz con el Señor, recibían las ofrendas y lo iban a poner en el altar, en este lugar de sacrificio. Pero antes de ponerlo en el altar, ¿qué tenían que hacer? Dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Tenían que purificar el altar antes de poner el animalito. Qué interesante. Versículo 37. Miren esto. Por 7 días harás expiación por el altar. O sea, hacer expiación por el altar. Hacer expiación por el lugar del sacrificio. Y dice, y lo santificarás. Santificarás el lugar del sacrificio. Y dice, y será un altar santísimo. Entonces ya será santísimo. Ustedes tienen que santificar ese lugar, tienen que purificarlo antes de que pongan la ofrenda. Ahora miren, escucha atentamente lo que dice el término de este versículo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Hermano, yo me sorprendí cuando leí esto. Yo me sorprendí, yo quedé, Señor, esto nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Soy honesto con ustedes en este sentido. Nunca había pensado que realmente tanto valor, tanta santificación tenía el altar. Y yo digo, ¿cómo yo voy a pretender decir, pero si los fariseos y los escribas tenían esto, ¿cómo no lo habían aplicado hasta ese momento? Bueno, yo lo había leído no sé cuántas veces también, tampoco lo había entendido. ¿Me explico? Es decir, ¿cuántas veces nos tiene que sorprender a nosotros la palabra de Dios para poder comprender que realmente lo que Dios hace y todo lo que Dios permite que es santo? Hermanos queridos, ¿cuál es el concepto que está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Dice, cuando ustedes vayan a poner una ofrenda para estar en paz con Dios, para tener la expiación de parte de Dios, es decir, para que sus pecados queden cubiertos, ustedes no pueden llegar y poner el animalito en un altar así nomás.
El altar tiene que estar santificado, tiene que estar purificado, porque tiene que ser altar santísimo, dice la palabra de Dios, y cualquiera cosa que tocare el altar, ahora entonces recién, entonces será santificada. Por lo tanto, esa ofrenda que traían las personas por fe en aquel que iba a venir, por fe en aquel que les iba a perdonar, por fe en aquel que les iba a expiar sus pecados, que les iba a limpiar de esa maldad y les iba a dejar cubierta la maldad. Toda persona que trajera ese animalito para allá, antes de ponerlo ahí, el altar tenía que estar santificado. ¿Para qué? Para que el altar a su vez santificara la ofrenda. Qué interesante, hermano. Y el Señor Jesucristo lo dice en una sola línea. En una sola línea. El Señor Jesucristo dijo: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Lo dijo en una sola línea. A mí me llevó más de 30 años entenderlo. Bueno, queridos hermanos, entonces los judíos nuevamente, al no comprender, estaban extraviados en su práctica, y lo que enseñaban también extraviaban a las personas de su práctica, porque hacían creer a las personas que el altar no tenía ningún valor, cuando el altar era la esencia del sacrificio, era lo más importante. Porque, ¿qué pasaba cuando las personas decían, no, si mi ofrenda es lo más importante? En el fondo se estaban atribuyendo el mérito a cada persona, pero el mérito no es de cada persona. El mérito es de Dios, que tiene la mesa servida para que usted y yo vayamos a santificarnos. Qué tremendo, hermanos queridos, lo que el Señor nos enseña con una sola línea, con estos dos ejemplos que los fariseos enseñaban erróneamente. Ellos estaban extraviados, eran ciegos, y ellos hacían que las demás personas funcionaran de una manera ciega. Hermanos queridos, a veces la gente, uno puede tomar una analogía con esto. No, si esto es un libro nada más. Total, soy yo, según como llego a la Escritura, y me santifico, y según de acuerdo a eso yo estoy bien. ¿Qué es más importante, usted o la Escritura? Es la Escritura la que nos purifica, es la Escritura la que nos santifica, es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es Dios hablando aquí la que puede hacer el cambio en nuestra vida. No somos nosotros. Yo no puedo llegar a la Escritura, ya voy a cambiar, Señor, todo el asunto. No, sométase a la palabra del Señor para que el Señor le cambie. Esto es lo que el Señor ha dejado para nosotros, estar en paz con Él. Pero si nosotros lo tenemos allí cerrado, ¿verdad? En ningún caso la palabra va a poder obrar en nuestro corazón. Tiene que dejar que la palabra obre. Lo mismo que estaba enseñando nuestro Señor como aplicación a los judíos. Tienen que dejar que el santuario hable. Tienen que dejar que la presencia de Dios se manifieste. No sean ustedes. Y por eso inventamos muchas otras cosas. Están aquí. ¿Cuál es la explicación que da el Señor? Versículos 20 y 22, por favor. Dice: pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Primera cosa, el Señor enseña que no se debe distinguir entre el altar y la ofrenda. Él lo toma como un todo, porque ambas cosas deben estar santificadas. Una santificada a priori, antes de ser presentada la ofrenda, y después, entregada la ofrenda, ya es un todo, porque está todo santificado para el Señor. El Señor no hace la distinción que ellos separaban, que los judíos separaban. Usted hace una distinción entre su corazón, que perfectamente es un altar al Señor, ¿verdad? Si yo estoy en el templo, me comporto de una manera. Si estoy en mi casa, me comporto de otra manera. Si estoy en el trabajo, me comporto de otra manera. ¿Se da cuenta, no? No hay distinción. El Señor ahora no habita en un templo específico en el que solamente de ese templo va a salir la manifestación. Ahora, ¿cuál es el templo del Señor? Usted, yo. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Por tanto, ya somos uno, ya no podemos separarnos, porque somos propiedad del Señor. El Señor no hace distinción acá. Él lo dijo. El que jura por el altar, dice, hablando del altar de los sacrificios, jura por él, no está hablando ni de Dios ni de la persona, jura por él, por el altar, ¿ya? Jura por él y por todo lo que está en él. Es decir, si ustedes judíos están enseñando
de que puedes jurar por el altar y no pasa nada, pero puedes jurar por la ofrenda y ahí son deudores, el Señor dice que eso no tiene nada que ver, no tiene validez, porque si tú dices voy a jurar por el altar, estoy jurando por el altar y por la ofrenda, al mismo tiempo, por todo. Entonces uno empieza a entender cuál es el sentido que le está dando el Señor Jesucristo al juramento. Y dice, versículo 21, el que jura por el templo, jura por él, y el que jura, y por el que lo habita. En otras palabras, jurar por el templo es jurar al mismo tiempo por quien habita en el templo. ¿Y quién es el que habita en el templo? En tiempo de Jesús. Dios. Esa es la casa de Dios. Por lo tanto, no pretendan que ustedes van a quedar exentos de su juramento si dicen que van a jurar por el templo y no por Dios, porque están cocinados, porque están equivocados. Porque si tú dices que vas a jurar por el templo, estás jurando por aquel que habita en el templo, estás jurando por Dios. Así que no te engañes, no enseñes esto distinto, no sigas haciendo ciego, no enseñes ceguera, no sigas a los que están ciegos y que vienen detrás tuyo, no enseñes esta aberración, porque estás jurando por Dios. Y también dice, el que jura por el cielo, añade esta otra enseñanza, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Los fariseos y los escribas, al decir que no es nada, enseñaban que no se producía perjurio al no mencionar el nombre de Dios en el juramento. Sin embargo, el decir solamente que se juraba por el cielo, estaban diciendo al mismo tiempo que el Señor lo toma holísticamente, todo como algo uno, como algo todo junto. Si tú juras por el cielo, estás jurando por el trono de Dios. Y si estás jurando por el trono de Dios, estás jurando por aquel que está sentado en el trono. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios, y aquí es cuando Salomón habla y presenta. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. No puedes separarlos. Señores judíos, no puedes separarlos. Aunque en el libro de Ezequiel el Señor se fue a la gloria, ¿verdad? Él no deja de estar ahí. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Cuando usted jura, usted está jurando siempre por Dios, porque está poniendo a Dios por usted. Hace años atrás, si usted recuerda, el año 92, bueno, porque son futboleros que van a comprender. Se jugó un partido de la final de la Recopa Sudamericana, ¿sí? Entre Colo-Colo y Cruzeiro. Colo-Colo campeón de la Libertadores, Cruzeiro campeón de la Supercopa. Se jugó en Kobe, Japón. Primer tiempo 0-0, segundo tiempo 0-0, tiempo de alargue. Charles, otro Charles brasileño. Charles que tuve a Morón y el árbitro jugó la final. Después, en las imágenes, se ve que Morón como que no lo toca. Pero cuando le hacen el primer plano, el acercamiento a José Daniel Morón, que era el arquero, usted va a poder hasta leer los labios de Morón. Y él le dice, lo juro por mis hijas que no lo toqué. Se lo dice al árbitro paraguayo, ya está fallecido. Lo juro por mis hijas, dice. No sé si han visto esa imagen. Bueno, yo la vi. La pregunta es, ¿jurar por las hijas es menor que jurar por Dios? Estamos hablando de algo práctico, ¿sí? Si él le dijera al árbitro, Señor, yo no lo toqué, ¿el árbitro habría cambiado la decisión? No, ya cobró. Si el arquero le dice, lo juré por mis hijas, ¿el árbitro habría cambiado la decisión? No, ya cobró. Pero habría tenido más peso, ¿no? Y si le dice, se lo juro por Dios, que no lo toqué, ¿habría cambiado la decisión? No, porque ya cobró, pero habría tenido más peso, ¿no? No importa por lo que usted jure.
usted pone a Dios de testigo. Eso es lo que está enseñando el Señor. Todo es uno. Es decir, si jura por el templo, estás jurando por Dios. Si jura por el altar, estás jurando por todo. Y si jura por el cielo, estás jurando por Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos entrega la palabra del Señor? Nada, hermanos queridos, en que uno pretenda, con esa enseñanza que tenían los rabinos en aquel tiempo, esa enseñanza que no importa que usted jurara por alguna cosa, podía quedar exento de cumplir esa promesa. Pero si jura por esto, entonces ahí tiene que cumplir. Hermano, cuando salió de su boca, tiene que cumplir. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar jurando en ese sentido. Ahora, ¿Dios prohibió el juramento? No lo prohíbe. Usted puede jurar si quiere. De hecho, hay gente que usted no lo conoce, no tiene por qué creerle, ¿verdad? Usted podría jurarle eventualmente. O usted podría decirle, te digo que sí. O, por esa razón, la gente ya no acepta juramento, acepta firmar en un papel, ¿o no? Ese es el cambio. Fírmelo. Mándamelo por escrito. Siempre dicen en el trabajo, mándamelo por escrito. Porque ahí está su palabra. Pero ya te lo dije. No, es que las palabras se las lleva el viento, dice la palabra, dicen las personas. Pero para Dios no se las lleva el viento. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primera cosa, ¿su palabra es confiable? La suya, la que usted dice, es confiable. La gente le puede creer lo que usted dice, lo que usted afirmó, lo que usted dice. Una vez escuché claramente a un jefe que dijo, él no miente. Él no miente. Y me asusté, porque se refería a mí. Se refería a mí. Y cuando me dijo, él no miente, yo me asusté, porque yo sé que es mentira. ¿No? O sea, le mentí tan bien que él piensa que no mentí. ¿No? A veces hacemos así, ¿no? Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hace tiempo atrás escuché una ilustración de un pastor que dijo que había un antiguo historia oriental que hablaba de un maestro oriental de tipo místico que se sentaba habitualmente se sentaba en la plaza de la ciudad con sus velas, sus cenizas, sus cosas, ¿verdad? Para eso, y la gente pasaba y lo veía y recibía sus enseñanzas. Y una vez una persona, un periodista que estaba haciendo un estudio sobre él, le dijo, señor, ¿yo le puedo tomar una fotografía? Y dice esta ilustración que él dice, sí, por supuesto, tómela, pero esperen un ratito, déjenme acomodar primero las cenizas. A veces nosotros andamos por la vida, si no, pregúntele a Facebook, mostrando nuestra mejor cara. Nuestra mejor cara. Y que ante cualquier situación estamos siempre acomodando nuestras cenizas. Por eso el Señor a ellos los llama hipócritas, porque se acomodan. Se acomodan al estándar que ellos mismos quieren mostrar a la gente, para que sean ellos reconocidos por las personas y que ellos se den la gloria, y no Dios. Y él quería que le sacaran la foto, pero con todas las cenizas se acomodan, no instantáneamente. De repente hay gente que saca la foto, que usted puede ver allá en la facultad, ¿verdad? La foto que me tomaron a mí. Si usted va allá, llegó el hermano que el pastor da la esquina y me dijo, hermano, quiero tomarte una fotografía. Ya, ok, ya, gracias. ¿Y cuándo? Me la tomó y quedó ahí. Bien, dije yo, me sirve de ilustración. Todo pasa por algo, ¿no? Excelente. Pero digo, y no digo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que pasa usted su vida acomodándose. Porque la palabra que utiliza Hipócrates, hipócrita, ¿verdad? Es de hipócrites en el griego. Que significa, en el griego clásico, actor. Actor. No seamos actores de nuestra vida. Seamos instrumentos de Dios, hermanos queridos. Tenemos mucho para aprender. Finalmente, que el Señor nos ayude
Si hay otros actores que andan perdidos y extraviados, Santiago 5, 19-20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas veces cerramos y extraviamos por el sencillo hecho de que no atendemos a la palabra de Dios. Lo tomamos mal para nuestra vida porque hemos dejado a Dios en segundo lugar. Y después de tomarlo mal para nuestra vida, lo enseñamos mal. Y las otras personas van a ser ciegas también, igual que nosotros. Que sea tu sí, sí. Que sea tu no, no. Vamos a dar.